Vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. Tenemos al doctor Guillermo Atencio de Perú, quien va a exponer muerte materna indirecta y no materna en adolescentes. El doctor Guillermo Atencio es médico cirujano con estudios de especialización gineco-obstetricia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestría en gerencia de proyectos y programas sociales en la Universidad Peruana Cayetano Heredia en Lima, Perú, posgrado en salud reproductiva del adolescente y ginecología infanto-juvenil en la Universidad de Chile, en Santiago de Chile, posgrado en epidemiología, VIH-Sida e infección de transmisión sexual en Washington, fellow de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia Infantil y de la Adolescencia, y con experiencia en gestión en la elaboración e implementación de programas y proyectos para el funcionamiento de servicios de salud. Gestión también en administración de servicios de salud y gestión en docencia y capacitación de recursos humanos en salud en diferentes niveles de atención. Y además gestión en la investigación de salud. Le damos la bienvenida al doctor Guillermo. Puede empezar. Muchas gracias. Buenos días con todos y con todas. Bueno, vamos a hacer esta presentación, ¿no? Precisamente vamos a empezar a hablar sobre muerte materna indirecta en adolescentes, ¿no? Esta presentación está dirigida básicamente para poder conversar sobre los temas que de repente no son muy comunes, pero son importantes porque representan un problema en lo que significa la atención de las adolescentes, y que a veces, por ejemplo, podría pasar desapercibido porque las estadísticas no lo muestran de manera clara. En el tema de muerte materna, en verdad, muchas veces se menciona de que el foco está dirigido a lo que son las muertes maternas directas, que son más comúnmente evitables. Y digo más comúnmente evitables porque sabemos de que las principales causas de muerte materna indirecta, como las hemorragias, la preeclampsia y las infecciones, son precisamente en la que se centraliza el foco para poder rápidamente lograr una disminución del caso de muertes maternas. En el caso de las muertes maternas indirectas, ¿no?, que vamos a ver la definición acá, ¿no?, son pues esas muertes que derivan, ¿no?, que resultan de justamente una enfermedad previa que puede tener la adolescente, la mujer en general, ¿no? O que, por ejemplo, apareció durante el embarazo y que no fue debida precisamente a causas obstétricas directas, pero que se agrava por los efectos del embarazo, ¿no? Todavía conocemos que los cambios fisiológicos del embarazo pueden agravar una condición de riesgo. En el caso de las adolescentes, en general, las y los adolescentes son generalmente sanos, ¿no? Pero, sin embargo, en los últimos tiempos ya se ha estado mirando de que existen condiciones como, por ejemplo, la obesidad, las alteraciones, por ejemplo, en los consumos de aspectos nutricionales, o incluso, por ejemplo, relacionados a temas de salud mental, que pueden estar afectando a un adolescente previamente y que justamente el embarazo puede generar una situación de riesgo. Entonces, definitivamente, en el tema de embarazo adolescente sabemos que más del 80% son embarazos no esperados. Por lo tanto, la condición del embarazo no esperado a una situación de salud que tiene un adolescente, esto va a empeorar y va a condicionar muchas veces, por ejemplo, que pueda pues desencadenar un tema de una muerte materna, ¿no? Hablando de embarazo adolescente, más o menos, por ejemplo, entre los embarazos y parto adolescente menor de 15 años existe un mayor riesgo de muerte materna, ¿no? O sea, se ha observado de que... Tenemos primero una conferencia y luego tenemos otra. Ok, gracias. Pensé que esta era acá la tercera charla del Estábamos mencionando de que se ha demostrado enfáticamente que, por ejemplo, en adolescentes, especialmente en menores de 15 años, existe un mayor riesgo de muerte. Sin embargo, cuando vemos los números, por ejemplo, de manera los números absolutos, a veces no se observa esta muerte materna. Pero en realidad, cuando se hace una comparación entre, por ejemplo, muerte materna en menores de 15 años con la muerte materna, por ejemplo, en personas adultas, definitivamente una situación es de un mayor riesgo. Incluso algunos calculan que hasta son 4 veces más la posibilidad de que una mujer, una adolescente menor de 15 años pueda morir durante el embarazo en comparación a una mujer mayor, ¿no?
Y, por ejemplo, se sabe, ¿no?, de que los departamentos, por ejemplo, en el grupo de riesgo, por ejemplo, morir por causas relacionadas con el embarazo es hasta 3 veces más que mujeres mayores de 20 años. Ahora, en el caso del Perú, se relaciona definitivamente las muertes maternas en adolescentes con la prevalencia de estos embarazos. Entonces, definitivamente también hay una relación estadística, y estos países, por ejemplo, las regiones que tienen mayor cantidad de muertes maternas están Piura, Loreto y Cajamarca en muertes maternas en adolescentes. En el caso de Latinoamérica, ¿no?, es la región pues que tiene la segunda tasa más alta de embarazo a nivel mundial, ¿no? Y por esa razón es de que en el caso de Latinoamérica sigue siendo una preocupación y un problema el embarazo adolescente, ¿no? Y una cosa que hay que ver es que definitivamente hay diferencias en los países. Hay países, por ejemplo, donde el embarazo adolescente ha logrado una reducción muy importante, como Chile, Argentina, incluso México, pero sin embargo hay países donde se ha estancado la situación del embarazo, ¿no?, como Bolivia, y algunos datos que se tienen, por ejemplo, de la zona del Caribe. En el caso del Perú, podemos decir de que el embarazo adolescente, por ejemplo, ha logrado una disminución, pero vamos a ver la diferencia que existe, ¿no? Y el otro tema es que, por ejemplo, la muerte materna, en el caso de Latinoamérica, se ubica entre las 3 primeras causas de muerte en adolescentes entre 15 y 19 años de edad. Entonces, a pesar de que ser un grupo sano, entonces la muerte materna está generando una situación muy dura para el tema de los adolescentes, ¿no? Y por otro lado, también el número de abortos inseguros, por ejemplo, que se producen en adolescentes entre 15 y 19 años de edad, más o menos se calcula que en Latinoamérica son de 670.000 al año. Por las situaciones, por ejemplo, que existen en diferentes países, donde el aborto, por ejemplo, no es legal y por lo tanto se genera una situación de exposición a un aborto inseguro. Justamente estábamos hablando del Perú, ¿no? Y que en el caso de Perú tenemos una reducción del embarazo adolescente. Podemos ver ahí en el gráfico, como por ejemplo, ¿cuál es el? Sí, allá. Podemos ver acá, por ejemplo, cómo, ¿no?, ha evolucionado el embarazo adolescente, ¿no? Y el promedio, por ejemplo, que tenemos acá en la línea celeste, ¿no?, es de 8.5. Sin embargo, por ejemplo, existen diferencias. En el tema, por ejemplo, de la costa, al 2023 tenemos, por ejemplo, un número de 6.0, pero comparativamente, por ejemplo, en la zona de la selva tenemos 17.4%. Entonces, nosotros podemos ver cómo ha evolucionado de manera, digamos, ha habido un descenso, ¿no?, del embarazo adolescente, pero sin embargo estas diferencias son las que están generando una situación de inequidad. Por otro lado, tenemos también, cuando vemos el tema, por ejemplo, el análisis de embarazo adolescente de 15 a 19 años por regiones, para el año 2023 vamos a observar que entre Amazonas y Ucayali existe casi una igualdad de 21.8, que está, ¿no?, más del doble de lo que es el promedio total, que es 9.2 de 2022. Y tenemos, por ejemplo, en tercer lugar, ¿no?, Loreto, Huancavelica, Cajamarca. Si vemos, por ejemplo, Lima Metropolitana, solo Lima Metropolitana, por ejemplo, el rango de embarazo es 4.4 y Arequipa 3.6. Estos rangos son similares, por ejemplo, a como han logrado países en Latinoamérica donde han logrado disminuir el embarazo adolescente. Entonces, prácticamente en el Perú podemos mirar esta inequidad, ¿no? El embarazo adolescente en el Perú tiene una condición de inequidad, donde vemos, por ejemplo, estas cifras, como Lima Metropolitana de 4.4, y casi aproximadamente 5 veces más las otras cifras, por ejemplo, ¿qué pasó? Estas cifras ahí está, esta cifra, por ejemplo, diferente, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que viene pasando con el tema de muerte materna. En el tema de muerte materna, por ejemplo, en menores de 19 años, vemos cómo ha evolucionado en el tema, por ejemplo, cuando se hace una evaluación por edad. Y cuando vemos una evaluación por edad, vamos a ver cómo la muerte materna, por ejemplo, ha venido evolucionando. Y tanto en el 2023 como en el 2024 encontramos una ligera elevación en relación, por ejemplo, al 2021 y 2022. Hay que también tomar en cuenta aquí de que precisamente estas muertes maternas, por ejemplo, por edad, cuando analizamos por regiones, justamente las regiones, por ejemplo, que presentan el mayor número de muertes maternas, por ejemplo, en adolescentes, está ubicada precisamente donde hay una mayor prevalencia.
Entonces, lo que decíamos al comienzo, definitivamente hay una relación entre lo que significa la prevalencia en una región de embarazo adolescente con la existencia de mayor muerte materna justamente por ese dato, ¿no? Y esto, lógicamente, vamos a poder mirar acá cómo, ¿no?, estas regiones tienen un problema que está relacionado con la muerte materna en adolescentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos cómo ha evolucionado la muerte materna, también por edades, ¿no?, porcentualmente hablando, ¿no?, desde el 2017 hasta el 2024. Y podemos ver cómo, por ejemplo, la evolución de la muerte materna en adolescentes, por ejemplo, sigue una línea casi estacionaria, ¿no? O sea, vemos de 16.0 a 13.6, ligeramente ha bajado, pero sin embargo no vemos un descenso, por ejemplo, muy, digamos, fuerte, ¿no?, en relación al tema de que haya una disminución. ¿Y que esto está en relación a qué? A que en el Perú, si bien es cierto, como decíamos, los promedios generales ha disminuido, pero sin embargo las condiciones en donde se está produciendo el embarazo adolescente precisamente están condicionando muerte materna por falta de acceso a servicio, por falta de acceso, por ejemplo, a una serie de condiciones que deberían permitir que los adolescentes tengan un mayor desarrollo. Si vemos, por ejemplo, aquí en los cuadros que están relacionados al número de muertes de acuerdo a las causas, ¿no?, vemos, por ejemplo, que en menores de 19 años, ¿no?, la principal causa sigue siendo también la hemorragia, pero miren, este es el espacio, por ejemplo, de causas indirectas, ¿no? Entonces tenemos acá, por ejemplo, un grupo importante, y a esto queríamos llegar, ¿no?, de causas indirectas que están relacionadas precisamente con muerte materna. Y como decíamos en el comienzo de la exposición, estas causas indirectas están relacionadas con enfermedades preexistentes o no diagnosticadas, que no solamente tienen que ver con los temas, por ejemplo, orgánicos que a veces vemos, sino también tienen que ver con problemas de salud mental, situaciones de nutrición, situaciones, por ejemplo, del entorno social del adolescente, que precisamente podría estar condicionando esta situación, ya que lo que se presume es que los adolescentes generalmente son sanos. Pero el embarazo estaría generando, por ejemplo, y condicionando una situación de mayor riesgo en los adolescentes. ¿Qué es lo que queremos poner acá de énfasis? Que definitivamente el embarazo no solamente afecta de por sí, sino las condiciones, por ejemplo, no diagnosticadas en un adolescente de una enfermedad persistente, va a condicionar también a muerte materna. Entonces, esto es lo que queremos resaltar. Y que precisamente a veces no se ve, ¿no?, o no se estudia, porque nos centramos en las causas directas, por ejemplo. Aquí vemos, por ejemplo, la presentación que hizo el CDC sobre las principales causas, por ejemplo, indirectas de muerte en general, por ejemplo, ¿no? Y en el caso del Perú, para el 2023, por ejemplo, estas fueron las principales causas de muertes indirectas. Tenemos dengue, infecciones intestinales, mieloma, tumor maligno, tuberculosis del pulmón, aneurisma, anomalía y diabetes. E incluso, por ejemplo, una de las cosas que también debemos de tomar en cuenta que son enfermedades que son endémicas en el país, ¿no?, y que existen en lugares específicos. Por lo tanto, un tema importante que también deberíamos recalcar es de que cuando se hacen actividades relacionadas, por ejemplo, al manejo del dengue, al manejo de la malaria, al manejo de la TB en nuestro país, deberíamos considerar que la salud sexual reproductiva debe cruzar de manera transversal todas esas actividades de intervención. ¿Y qué es lo que no se está haciendo? O sea, muchas veces, por ejemplo, se desarrollan actividades para controlar el dengue, para controlar la malaria, para controlar la TB, y se olvidan del tema de salud sexual reproductiva, cuando precisamente estas son las principales causas de muerte indirecta en una mujer gestante. ¿Por qué? Porque una mujer gestante y un adolescente, por ejemplo, que estamos hablando, si hace un dengue, se va a morir. Si hace una malaria, se va a morir. Si hace TB, se va a morir. Y si se embaraza, no durante esas situaciones. Entonces, de eso precisamente estamos hablando, que generalmente no se menciona. A veces nosotros hemos escuchado, lo que tenemos oportunidad de conversar, o de que hemos tenido oportunidad de trabajar, por ejemplo, en la parte de las actividades que se desarrollan de intervenciones en salud pública, como manejo del dengue, sarampión, etcétera, o por ejemplo dengue, tuberculosis, etcétera, que se dice, no, pero es que no toman en cuenta la salud sexual reproductiva, y eso realmente es un problema, porque si no se maneja de manera adecuada, por ejemplo, o por ejemplo una mujer no tiene planificación familiar, o un adolescente tiene un embarazo no esperado y adquiere un dengue, se va a morir. Entonces ese es un problema.
entonces, ¿cuáles son las principales muertes maternas indirectas de adolescentes que nosotros podemos mencionar que tienen una afectación directa? Las enfermedades intercurrentes, que ya hemos mencionado, neoplasias, ¿no? Que durante, por ejemplo, durante la adolescencia, no se pregunta al adolescente si tiene actividad sexual, y una neoplasia más un embarazo va a generar una situación, por ejemplo, de mayor riesgo y de muerte también en las adolescentes. El suicidio, por ejemplo, también es una situación real que se está incorporando definitivamente, porque muchas veces hay suicidio, pero no se estudia si esa adolescente, por ejemplo, ha estado embarazada. ¿Por qué? Porque no se hacen las autopsias y a veces no se hace, por ejemplo, lo necesario para descartar el embarazo. Se está introduciendo, por ejemplo, algunas actividades en que todos los suicidios de todas mujeres debería descartarse el embarazo, porque puede haber sido un condicional, y más todavía en adolescentes, ¿no? Y estas situaciones de suicidio lo llevan justamente por la situación del embarazo no deseado, por una enfermedad mental también de depresión preexistente y que genera precisamente esta muerte indirecta. Relación con la violencia sexual, el suicidio o relación con la violencia sexual. Nosotros tenemos casos que que incluso llegaron hasta la Corte Interamericana, de una muchacha que no pudo acceder al aborto terapéutico y por un intento de suicidio, ¿no?, quedó muy mal, y que generó pues toda una situación que obligó al Estado peruano a que precisamente se implemente el aborto terapéutico, ¿no? ¿Por qué? Porque eran situaciones que se daban, ¿no? Y las infecciones respiratorias, por ejemplo, como la tuberculosis, que mencionábamos, adolescentes que tienen tuberculosis, que precisamente el embarazo condiciona una situación de riesgo que puede generar muerte, y también otras neumonías. En el 2020, con la pandemia, lógicamente, del COVID, fue una situación también de riesgo, donde también hubo muertes, ¿no?, maternas en adolescentes por el COVID. Aspectos importantes de la mortalidad materna en adolescentes: siempre considerar que es un embarazo no esperado, ¿no? La violencia sexual relacionada con todo lo que hemos estado mencionando, y muchas veces la falta de desarrollo personal. La situación, por ejemplo, del embarazo adolescente está relacionada en algunos grupos donde hay pobreza extrema, cuando es la única alternativa de la mujer, por ejemplo, para cambiar de estatus social. Hay estudios en el Perú que se han realizado, ¿no?, muy interesantes, por ejemplo, en las regiones del barrio de Belén, de Iquitos, donde se observaba de que hay adolescentes, ¿no?, que precisamente el embarazo condiciona una situación de mejor estatus social al ser madres. Entonces, esto, por ejemplo, como única alternativa, muchas veces se genera una situación de pensar, no, pero es lo que ella desea. Claro, es que desea dentro de esa condición social, que es lo que deberíamos ver, porque no tienen otras alternativas de desarrollo personal, sino precisamente el poder mejorar a través de, o asegurando, una maternidad. Acordarnos que dentro de los determinantes sociales y de salud del adolescente, estos son los principales determinantes de salud estructural, ¿no?, que se relacionan en embarazo adolescente: nivel de riqueza, la desigualdad de los ingresos promedios y el acceso a la educación. Determinantes, por ejemplo, de la salud estructural relacionados con el embarazo adolescente, mientras que el papel positivo que se reconoce que juega, por ejemplo, para evitar un embarazo no esperado en la adolescencia, es la familia, la escuela y el trabajo de los padres. Tenemos los determinantes sociales y lo que justamente afecta tanto en la sociedad como las políticas, leyes, normas sociales, que no reconocen, por ejemplo, la sexualidad de los adolescentes, una situación que precisamente podemos vivir en nuestro país, donde se niega las posibilidades también del acceso a la educación sexual, ¿no? También servicios de salud sexual y reproductivos como derechos para los adolescentes, el acceso a anticonceptivos, la escasez de oportunidades educativas y laborales para los adolescentes, normas y valores que favorecen la desigualdad entre sexos, ¿no? En la comunidad, por ejemplo, la falta de acceso a educación sexual en las casas principalmente, falta de acceso a los servicios de salud, la falta de capital social y activos comunitarios de apoyo, por ejemplo, la falta de normas y valores culturales. Muchas veces, por ejemplo, si en la comunidad se generan situaciones de aceptación de la violencia sexual, esto va en desmedro precisamente de las adolescentes, ¿no? La relación, por ejemplo, de los valores y expectativas de la familia, de los compañeros, de los profesores, ¿no? La presión muchas veces de la pareja para tener pronto relaciones sexuales, y esto, por ejemplo, si no se acompaña o está acompañado, por ejemplo, de una baja autoestima, de, por ejemplo, una mirada en relación de las adolescentes o los adolescentes
que no tienen claro, por ejemplo, lo que es la educación sexual integral, ¿no? El escaso apoyo familiar, por ejemplo. Todo esto genera también las situaciones son determinantes sociales para el embarazo adolescente. Y en el tema del individuo, tomar en cuenta, por ejemplo, la pubertad y neurodesarrollo, donde se ha demostrado de que la región frontal de los adolescentes, de todos nosotros cuando hemos sido adolescentes, es la parte que menos se desarrolla, ¿no? Y que menos, más tarde viene a desarrollarse más lentamente, y justamente por eso se explica el poco control de impulso que puede haber precisamente durante la adolescencia. Y lógicamente la falta de conocimiento de sexualidad y reproducción, la iniciación sexual precoz o forzada, la unión precoz o forzada, como sabemos, por ejemplo, en nuestro país, el año pasado recién se aprobó la norma, ¿no? La ley en donde justamente se sanciona ya el matrimonio infantil, no se acepta el matrimonio en menores, por ejemplo, 18 años, porque muchas veces el matrimonio era una justificación, ¿no? Para seguir perpetrando el abuso sexual, ¿no? Y la evidencia, quería traer estas evidencias muy importantes en lo que significan las intervenciones. Seguro ya se va a ampliar más en lo que vamos cuando se hable sobre embarazo adolescente. Pero definitivamente, ¿qué es lo que se ha demostrado? Que las evidencias demuestran, por ejemplo, de que justamente las intervenciones educativas y el acceso a métodos anticonceptivos es lo que disminuye el embarazo, el apoyo, por ejemplo, para becas educativas, actividades deportivas asociadas a intervenciones educativas, especialmente, por ejemplo, información sobre sexualidad, y actividades educativas, por ejemplo, con uso de redes sociales, son las que han demostrado, no con evidencia, de que pueden disminuir el embarazo. Mientras que, ¿cuáles son las intervenciones que han demostrado de que no hay impacto? Los programas que promueven la abstinencia sexual, ¿no? Nosotros en el Perú, por ejemplo, hemos tenido un plan de intervención, ¿no? De prevención de embarazo adolescente, donde la primera intervención estratégica era postergar el inicio de relaciones sexuales en adolescentes. Y lógicamente, cuando se ha hecho un estudio ya del impacto de esa intervención, no ha funcionado, no funciona. Y esto a veces, por ejemplo, dice, pero ¿por qué no funciona así? Más bien estamos diciendo que posterguen sus relaciones sexuales. Lo que ocurre es que hay tres grupos de adolescentes. Hay adolescentes, lo que se denominan los exploradores, ¿no? Hay aquellos, por ejemplo, que a veces están buscando constantemente nuevas experiencias y son los que a veces van a tener relaciones sexuales más pronto que otros. Hay otro grupo de adolescentes, por ejemplo, en los cuales se pueden mover entre el grupo de que son exploradores o no, y el grupo que lógicamente no son exploradores y que generalmente tienen expectativas diferentes a lo que significa la exploración de su propia sexualidad. Muchas veces estos programas lo que hacen es alejar a los que son exploradores, ¿no? Porque ellos están decidiendo tener relaciones sexuales. Entonces, esta situación lo que hace es alejarlos de los programas, por ejemplo, que buscan intervenir, y precisamente generan una situación en la que tienen mala información y se genera un embarazo. Por otro lado, por ejemplo, también la atención integral sin priorizar las necesidades de salud y salud reproductiva. Un adolescente llega a un servicio y con la atención integral pasa por odontología, pasa por nutrición, pero él quería un método anticonceptivo. Entonces, esos temas, por ejemplo, también se ha evidenciado de que no son efectivos. Y por otro lado, la promoción, por ejemplo, de habilidades de rechazo y uso de condón. O sea, también, si al adolescente se le insiste en entregarle el condón sin dar, por ejemplo, y que se acompañe a intervenciones educativas, genera un rechazo, porque muchas veces los adolescentes lo entienden como una intromisión a su decisión o no de tener relaciones sexuales. Entonces, estas situaciones, por ejemplo, se han demostrado de que no tienen impacto, y siempre cuando hay oportunidad hay que decirlo, porque esto está escrito, ¿no? ¿Y cuáles son entonces finalmente las conclusiones y recomendaciones? El embarazo en la adolescencia es un problema global, ¿no? Necesitamos abordar el embarazo adolescente de manera integral, involucrando a la familia, a la comunidad y el gobierno. Esto significa ver de manera integral el embarazo adolescente. La educación es clave, ¿no? Y que la prevención es posible. Entonces creo que son tres puntos que deberíamos siempre tomar en cuenta y que definitivamente, ¿no? Si los análisis que debemos hacer, y en el Perú tenemos una característica muy especial, que tenemos bastante data estadística para lograr analizar, por ejemplo, cuál es la situación que viven estos adolescentes. Hay estudios que se han logrado realizar y se están demostrando, por ejemplo, con evidencias, qué es lo que funciona y no funciona en nuestro país. Muy bien, eso es lo que teníamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Atencio. ¿Alguna pregunta? Doctora Atencio, ¿y la estrategia de educación entre pares? Sí, ese por ejemplo es una intervención cuando hablamos del tema de relación.
Hay estudios que ya están demostrando de que definitivamente la educación de pares es una intervención importante y que también, por ejemplo, es efectiva. E incluso, por ejemplo, cuando se ha comparado con profesionales de salud, es similar e incluso mejor en la adherencia. Muchas veces se piensa que de repente, por ejemplo, la consejería debería ser solamente por profesionales y se ha visto que no es así. La educación de pares juega un papel fundamental. Pero para eso, por ejemplo, es muy importante también determinar, ¿no?, aquellos adolescentes que son líderes, que tienen capacidades para precisamente poder influenciar en sus pares y poder mejorar. En lo que significa las intervenciones, por ejemplo, en escuelas, es una estrategia que se está utilizando, ¿no?, para que precisamente se pueda generar una situación de cuidado entre los adolescentes, especialmente, por ejemplo, para la detección del abuso, para la detección, por ejemplo, de las situaciones de riesgo que puedan tener los adolescentes, porque sabemos que en los espacios donde están los adolescentes existen adultos que muchas veces, por ejemplo, tienen una situación crítica de generar una situación de abuso sexual. Entonces, en los propios adolescentes se generan, por ejemplo, posibilidades para que estos padres puedan ayudar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, agradecemos al doctor su brillante exposición. Gracias.